queridos hermanos, Dios les continúe bendiciendo, porque ya somos bendecidos desde el momento en que le dijimos sí al Señor. Somos bendecidos con ese favor inmerecido de ser llamados hijos de Dios. Es una gracia que Dios ha puesto a través de su amado Hijo, el darnos la oportunidad, como dijo el apóstol Pablo, de ser adoptado por Dios como hijo. Es un privilegio para nosotros ser llamados hijos de Dios. Dios le continúe bendiciendo en esta gloriosa y preciosa mañana. En esta ocasión vamos a hablar de la oración perseverante, de la perseverancia en la oración. Hermanos, si nosotros hiciéramos una encuesta sobre la oración, encontráramos a muchas personas, creyentes o no creyentes, de que pudieran sugerir o hablar lo que es la oración. Si le preguntáramos qué es sentir la presencia de Dios, también dijeran que la forma de sentir la presencia de Dios muchas veces puede ser en la oración o en la alabanza, porque como dice la palabra, que habita en medio de la alabanza, podemos encontrar un sinnúmero, y comenzamos a encuestar o a hacer encuesta sobre qué es la oración, un sinnúmero de personas diciendo diferentes, ¿verdad? Situaciones sobre lo que es la oración. Pero nosotros muchas veces tenemos ideas de lo que es la oración. Muchos temas se han esparcido por todas partes a través de los tiempos, temas de muchos predicadores, temas importantes, ¿verdad? Y esos temas muchas veces a nosotros nos dan como esa satisfacción y nos encanta escuchar esos temas de lo que es la oración, porque muchas veces son tan interesantes, tan intensos, y muchas veces podemos aprender muchos de tantos predicadores, ¿verdad?, que exponen estos temas y son tan interesantes, como les digo, que muchas veces a nosotros nos parecen tan monótonos, pero cuando llegan esos puntos tan importantes en nuestras vidas que tocan nuestro corazón y nuestra alma, nosotros muchas veces nos preguntamos y nos decimos dentro de nosotros: voy a tomar más tiempo para la oración, voy a sacar más tiempo para orar, me voy a dedicar a la oración. Hay mucha gente que exponen los grandes hombres de Dios desde el principio de la antigüedad, que se dedicaron a la oración y fueron hombres de grandes renombres, de grandes batallas, de grandes dificultades, pero fueron hombres muy usados por Dios. Y esas cosas muchas veces nos llevan a nosotros, nos crean un anhelo efímero, porque comenzamos a decir y a cuestionar nuestras vidas delante de Dios, y comenzamos a decir: desde hoy en adelante voy a comenzar a orar más, voy a ser diferente, voy a tomar una rutina, voy a tomar una disciplina de oración. Pero hermanos, es difícil muchas veces cuando nosotros comenzamos supuestamente esta disciplina, cómo se esfuman tan rápido. Cómo los afanes de esta vida, las situaciones, las dificultades que nos arropan y nos golpean, nos desenfocan de lo que muchas veces nosotros nos propusimos hacer. Y si nosotros decimos muchas veces que las oraciones, ¿verdad?, las oraciones son tan buenas, a través de la oración nosotros hablamos con Dios, como nos dicen los predicadores, como nos dice la palabra, orar es hablar con Dios. Pero hermanos, ¿por qué si nosotros sabemos que esto es tan interesante? ¿Por qué si nosotros entendemos que esto es tan bueno? ¿Por qué si nosotros sabemos que a través de la oración yo puedo acercarme a Dios? ¿Por qué se nos hace tan difícil? ¿Por qué se nos hace tan difícil? Ya nosotros tenemos un acceso directo a la misma presencia de Dios. Cuando Cristo muere, el templo
el velo del templo se rasgó por la mitad, dándonos a entender que nosotros teníamos acceso al mismo Dios. La oración es el instrumento que nosotros usamos para hablar con Dios. Pero como les decimos, hermanos, a veces nosotros pasamos horas en un trabajo por dinero. Pasamos horas, 8, 9 y hasta 10 horas trabajando. Podemos pasar horas viendo películas. Si nos sentamos a ver películas, nos deleitamos. Una película viene y la otra va. 4, 5, 6 horas sentado en un mueble viendo televisión, tranquilito ahí, como que nada ha pasado. Muchas veces en estos aparatos, en los teléfonos, viendo Instagram, TikTok, pasamos horas viendo. Videos van y videos vienen, entreteniéndonos ahí. Pasamos horas ahí. Y muchas veces por la mañana lo primero que cogemos es el teléfono para ver WhatsApp, Instagram o TikTok o Facebook. Nos enteramos de todo lo que pasa en el mundo. Y a Dios lo dejamos para un segundo plano. ¿Por qué a nosotros se nos hace tan difícil orar? Hermano, la palabra nos enseña que cuando Cristo estaba en el huerto del Getsemaní, pidió ayuda a sus discípulos para que oraran con él. Pero vemos, hermanos, que esto dice que sus ojos estaban velados o cargados de sueño y se durmieron. Y Jesús lo encontró durmiendo. Las últimas palabras de Jesús a ellos que les dijo que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nos da a entender entonces estas palabras del maestro que nuestro espíritu anhela la oración. El espíritu anhela la oración. El espíritu anhela el encuentro con Dios. El espíritu anhela comunicarse con el Señor. Pero la carne no quiere. Según nos dice Romanos 8, ¿verdad? El versículo 7, por cuanto los designios de la carne, en este contexto es que la intención de la carne no es sujetarse a los propósitos ni a los principios de Dios. Dice que son enemistad contra Dios. La carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pero tampoco puede. Hermanos, no está diciendo estas palabras muy claro que nosotros o nuestra carne nunca se va a sujetar a la ley de Dios, que debemos de obligar la carne. Para nosotros poder seguir avanzando en el Evangelio, debemos sujetar la carne y someterla a los designios y los propósitos de Dios. Debemos sujetarnos y negarnos a nosotros mismos. Hermanos, nos está diciendo esta palabra que el primer enemigo de la oración soy yo mismo. El primer enemigo de mí soy yo mismo. Soy yo mismo. La carne hay que obligarla a someterla a la oración, de tal manera que ese amor de que la carne pierda su fuerza para que el espíritu, ¿verdad?, pueda vivir en nosotros. Y me llega a la memoria este hombre que dijo, es necesario que yo mengue, pero que él crezca, así como dijo Juan. Hermanos, vamos a entrar en materia. Según el texto que tenemos, ¿verdad?, como encabezado, la oración perseverante o perseverando en la oración, según Colosenses 4, del 2 al 4, el apóstol Pablo aquí nos muestra, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso,
para que lo manifieste cómo debo hablar. El apóstol Pablo nos muestra varios puntos en estos versículos importantes sobre la oración. Primer punto, la importancia de perseverar en la oración. Por eso nos dice, perseverad, sean vigilantes en la oración. Nos enseña a no desmayar ni abandonar la oración, incluso cuando no veamos resultados inmediatos o cuando enfrentamos desafíos. Esto significa no darse por vencido, no dejar de orar, tener determinación y persistencia en nuestras oraciones. En otras palabras, la perseverancia en la oración es una forma de demostrar nuestra fe en Dios, incluso cuando no vemos los resultados o lo que está sucediendo en nuestras vidas. Segundo punto, nos exhorta a tener acción de gracia en la oración. Esto implica que debemos de abordar la oración con una actitud de gratitud y agradecimiento, incluso antes de que nuestras oraciones sean contestadas, porque esto demuestra que estamos reconociendo la bondad y la misericordia de Dios. Agradecer por lo que ya Él ha hecho en nuestras vidas y mayormente por su presencia en nuestras vidas y la guía de su Santo Espíritu. Al combinar la perseverancia con la acción de gracias, podemos mantener una actitud positiva de fe, enfocada en la bondad de Dios, en su presencia y su guía en nuestras vidas. Podemos cultivar una relación más profunda cuando inyectamos una cosa con la otra, la perseverancia, la fe y la actitud de gracia. Eso nos ayuda a nosotros a tener una relación más profunda y significativa con el Señor. Tercer punto, también pide a la iglesia que oren por ellos para que el Señor abra puerta para la palabra. Al pedir la oración para que el Señor abra puerta, está pidiendo que Dios les conceda oportunidades para compartir el Evangelio y predicar a Jesucristo. El pedir la oración, esto reconoce, para que el Señor abra puerta, reconoce en su vida que el ministerio de ellos dependen de la guía y la provisión de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Oren por nosotros para que Dios abra puertas. ¿Para qué? Para que del Señor nos permita a nosotros expandir el Evangelio de Dios. Pablo reconoce que para alcanzar las almas, solo Dios abre el corazón de los hombres para escuchar el Evangelio. Esto nos demuestra que Dios debe estar en la ecuación, porque de Dios es la obra, no de nosotros. Acuérdense Jesús cuando fue encontrado a los 12 años en el templo. ¿Qué Jesús le dijo? Cuando allá estaban desesperados su padre y su madre buscándolo. ¿Por qué? ¿Por qué nos has hecho esto? Y el Señor le dice, en los negocios, ¿de quién? De mi Padre me es necesario estar. O sea que el apóstol Pablo reconoce que el negocio es de su Padre. Y aquel que es dueño del negocio, que es Dios, el Evangelio es de Dios, las almas son de Dios. Dios tiene que estar presente en todo. O sea, por eso es que él pide la oración para que Dios sea quien le abra puertas. Él sabía el riesgo, el peligro, los desafíos que enfrentaba. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el predicar el Evangelio es un desafío. El predicar el Evangelio, hermanos, no es fácil.
No es fácil. Usted mira, ¿cómo así? ¿Eso es fácil? No, no es fácil. Predicar el evangelio, en primer lugar, implica que usted se está enfrentando a un enemigo que no conoce, que no ve, que tiene astucia, que es sabio, que es poderoso también. Estamos enfrentando a un enemigo invisible. Y a nosotros, como estamos enfrentando a un enemigo que no podemos ver físicamente, nosotros tenemos que depender enteramente del que todo lo puede y el que está por encima de todo. Pablo sabía esto. Pablo sabía los desafíos, el problema de enfrentar al enemigo. Él mismo dice que en Efesios 6 que su lucha no es contra carne ni sangre, sino con principados, con potestades, con entidades demoníacas. Eso significa que la lucha del creyente, de los predicadores, de maestros, pastores y evangelistas es una lucha espiritual. Y una lucha constante. Pero se indica que yo pude vencer hoy, ya me acosté y que mañana no va a tener problemas, se equivocó medio medio. Si el enemigo no pudo hacerle daño hoy porque usted se mantuvo firme en la oración y creyendo en su Dios, mañana prepárese más. Porque mañana él viene con más ferocidad. Lo dice primera de Pedro, ¿verdad? 5:8, creo que 5:8, dice que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y el devorador, el león, básicamente muchas veces ruge es cuando tiene hambre. Cuando anda buscando su presa, es que él anda rugiendo con gran magnitud. Bendito sea el Señor. Entonces, sabía el apóstol Pablo esto, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y para nosotros poderlo mantener en pie, para nosotros poderlo mantener frente de la batalla, para nosotros poder estar armados, necesitamos ser perseverantes en la oración, porque la oración es lo que nos da la fuerza para enfrentar el día a día. Es la oración, hermano. Eso nos está enseñando el apóstol aquí, la importancia de la iglesia de orar por los que predican el evangelio. Es un desafío, una batalla constante. Al pedir la oración, nos muestra que el apoyo de los demás es sumamente importante, y más para aquellos que tienen el peso en su espalda que de predicar el evangelio. Ustedes no se imaginan qué siente un evangelista, un predicador, cuando alguien de la iglesia, un hermano o una hermana, se acerca y le dice: estoy orando por usted. Eso nos anima, eso nos conforta, eso nos ayuda a mantenernos de pie, porque el hombre y la mujer de Dios necesitan del apoyo de los demás, más los predicadores. Hermano, el que predica carga un peso encima, aquí en la espalda. ¿Cuál peso es ese? El peso de las almas que se pierden. Y Pablo sabía esto. El hombre de Dios necesita dirección de Dios. Y las oraciones son el fundamento de aquello que llevan el evangelio. Un hombre sin oración, una mujer sin oración, verdaderamente es un alma muerta. Decía alguien que una vida sin oración es una persona que vive sin tomar agua, se va a morir, o sin respirar. Sabemos nosotros que diario enfrentamos desafíos y dificultades de una manera más efectiva cada día. Debemos entender siempre que debemos de permanecer siempre orando, como él dice, para dar a conocer el misterio de Cristo. Nosotros tenemos que conocerlo. Hermanos, el predicar a los inconversos, el predicar al impío, aquella persona que no tiene a Dios, aquella persona que ha pasado toda una vida en pecado, es un verdadero desafío. Es una batalla. Y el apóstol Pablo sabía esto, que cuando nosotros salimos a predicar,
nos vamos a enfrentar, usted no sabe a qué cosa. Y es difícil, hermanos, predicarle a una persona, oiga bien, que lleva años con un crucifijo, guindando en el cuello. Me ha pasado muchas veces. Guindando en el cuello pensando que esto es tener a Cristo. En una ocasión, con un familiar, tuve un pequeño desacuerdo con alguien que me dijo que él era más creyente que yo. Y él me dijo que siempre llevaba ese crucifijo en su cuello. Sí. Nunca lo dejaba. Siempre andaba con él, que Dios lo cuidaba por eso. Es difícil usted encontrarse o cómo entrarle a una persona, porque sabe inmediatamente que usted comience a decirle que no, que eso no es válido, que lo que tenemos que llevar a Cristo es en el corazón, no en el cuello. Es difícil porque usted se lo va a encontrar de frente. Es un problema, una situación que te va a enfrentar. Y él me dijo tantas cosas, ¿verdad? Tantos argumentos, tantas verdades según él. Y yo callado, esperando la oportunidad que él me diera para yo explicarle mi punto. Cuando él me dijo todo esto, le dije, permíteme entonces darte una respuesta por lo que yo piense. Le dije, mi respuesta es simple. El problema es que un crucifijo no te habla. Un cuadro no te habla. Por eso es fácil seguirle. Porque un cuadro no me dice que estoy en pecado. Cuando tú andas con el crucifijo, cuando tú muchas veces te vas a un lugar con una mujer que no es tuya, tú teniendo la tuya, ese crucifijo no te dice nada. Porque no habla. Cuando tú hablas mentiras en la calle o en el trabajo, cuando tú engañas por beneficio, o cuando tú haces tantas cosas que sabes que están mal, eso no te habla. Pero el mío sí me habla porque está vivo dentro de mi corazón. Cada vez que hablo la Biblia en la mañana, me dice que la fornicación, el adulterio, la mentira, el engaño, el robo, son pecados y que tengo que alejarme de esto. Todos los días que la ley me lo dice. Por eso es que el mío está vivo y el tuyo está muerto, porque está crucificado y necesita que tú lo lleves en el cuello porque no puede caminar. El mío me lleva a mí. El mío me lleva a mí en sus brazos y me guarda, me cuida del enemigo y también del pecado. Es por eso que yo creo en Cristo, que Cristo se lleva en el corazón y no guindando o guardado en un rincón de la casa. Sabemos que esto es un verdadero desafío, hermanos, pero cuando estamos perseverando en la oración, Dios nos da valor. Dios nos da fortaleza, porque dice que Él nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Para seguir avanzando y predicando el Evangelio, no tenga miedo al decirle la verdad a cualquiera que sea en su casa. Cristo es el único que salva, Cristo es el único que liberta. Y esa es la verdad. Y Pablo sabía esos desafíos, por eso es que él pide la oración para que sea Dios guardando en el trayecto de su ministerio. Bendito sea el Señor. Por eso en el verso 4 él dice, para que manifieste cómo debo hablar de una manera efectiva, clara y sencilla, con palabras sensibles y sabias. El Evangelio es sencillo. El Evangelio es sencillo, hermanos. Porque no anda complicándose nada. Aquí en el Evangelio usted no tiene que prenderle vela a nadie. Aquí en el Evangelio usted no tiene que hacerle sucesión a nadie. No tiene que rendirle culto a nadie. Solamente a Cristo, sí, y punto. Cristo se encarga de los demás. Cuando nosotros nos rendimos a Él, Dios se encarga de los demás. Por eso es que nos dice en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que
estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. A través de la historia, yo muchas veces he podido ver tantas religiones, tantas sectas, con tantas cosas raras, hombres que han muerto filósofos, hombres grandes, como Mahoma, Buda y todo esto. Pero he visto un solo evangelio de Jesucristo, uno que promete la salvación y la vida eterna. Se llama Cristo Jesús. Pablo sabía que al enfrentar esta situación, más en aquella época, donde había un oscurantismo intelectual, donde la gente fácilmente podía ser conducida por cualquier viento de doctrina, por cualquier enseñanza herética. Pablo sabía esto, por eso él pide la oración en la iglesia: oren por mí para que nosotros hablemos como debemos hablar, porque sabía que era un verdadero desafío que iba a enfrentar. Hermano, la oración perseverante en nosotros debe ser patente en nuestras vidas, debe ser visible. Un hombre que ora, una mujer que ora, es fácil de uno darse cuenta. Porque una persona que ora, una persona que es constante en la oración, una persona que es constante en el estudio de la palabra, una persona que es constante en esto, que tiene una disciplina, va domando su carácter, va domando su actitud, y todo su entorno muchas veces viene a ser cambiado sin ella darse cuenta, porque Cristo se encarga. Cristo es el centro de la oración. En una ocasión le dijeron, Jesús les dijo que llegará el tiempo donde rogarán por mí, pero yo no rogaré al Padre, sino que el Padre mismo los ama. El Padre mismo los va a escuchar. Y por eso a la palabra nos habla tanto de la oración, según 1 Tesalonicenses 5:17, nos dice: orad sin cesar. Hermanos, debemos ser perseverantes en la oración. La oración cambia mi vida primero. La oración cambia mi vida. ¿Por qué cambia mi vida? Porque cuando yo me acerco a Dios, ahora, son dos puntos que vamos a ver acá. La oración cambia la vida, pero la oración muchas veces no cambia la vida. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Cuando una persona sincera se acerca a Dios en oración, con sinceridad, esa persona cambia. Pero cuando una persona se acerca a Dios en oración con hipocresía, ¿cómo con hipocresía? Claro, escondiendo sus faltas muchas veces. Esa persona. Acuérdense de aquella ocasión donde hubo un fariseo mirando al cielo y dijo: Padre, te doy gracias. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Porque yo no soy como este. Yo diezmo, yo estudio, yo ayuno. O sea, yo no soy como este. No. ¿Está orando o no? ¿Pero y qué hacía el otro? Dándose en el pecho, miraba hacia el suelo y decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y el mismo Jesús dice que ¿cómo salió? Justificado, perdonado. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, tenemos que reconocer en primer lugar que somos pecadores, que tenemos falla. Muchas veces le faltamos al hermano y no pedimos perdón. Muchas veces murmuramos y no pedimos perdón. Muchas veces chismeamos y no pedimos perdón. Muchas veces hacemos prejuicio y no pedimos perdón. Muchas veces hacemos pensamientos inequívocos y no pedimos perdón. Y usted me dirá: bueno, pero si yo hago un prejuicio, un pensamiento contra el hermano, no se me voy a demostrar. Sí, pero a Dios no se le esconde nada de eso. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, debemos examinar nuestras vidas interiores, nuestro espíritu, y decirle: Señor, he fallado, he pecado.
Él conoce aún nuestro pensamiento. Dios conoce aún nuestro pensamiento. Por eso es que tenemos que descubrir, que ser sinceros delante de Dios. Y decirle, Señor, perdóname porque te he fallado en este día. Falté contra el hermano, a que usted verbalmente o físicamente no le haya faltado a un hermano. Delante del Señor, sí lo hizo. Porque Dios conoce nuestros corazones. Por eso, hermano, yo siempre me cuido. ¿Sabe de qué? De murmurar o de hablar en contra de un hombre de Dios. Porque Dios cuida a los suyos. Por eso podemos ver a María y a Aarón cuando fueron y murmuraron en contra de quién, de Moisés, aquel hombre de Dios. Y fue verdad lo que estaban diciendo. Pero Dios no es chismoso. Dios no come chisme. Dios no come chisme. No hay chismerío santo, hermano. No hay chismerío santo. No hay murmuración santa. Dios lo llamó. Dile Moisés, dile a Aarón y María que se acerquen aquí, por favor. Me quiero hablar con ellos. ¿Y cómo salieron de ahí? María salió leprosa, ¿verdad? Y aunque Moisés intercedió, pagaron las consecuencias. Hermano, nosotros tenemos que ser sinceros delante de Dios, en primer lugar. Si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, debemos de serlo con Dios. Nosotros muchas veces tenemos pensamientos, en primer lugar, lascivos, de lujuria, de mentira, de engaño, de orgullo, de rencor, de prejuicio. Y cuando vamos a la presencia de Dios a orar, Señor, gracias por este día, mira a mis hijos, guárdalo, mira el trabajo de mañana, burumbararán. Y terminó. ¿Terminó? No, terminado. Tú ni siquiera has empezado. Comienza a decirle tus faltas al Señor, decirle que pecaste en este día, decirle, Señor, como dijo el salmista, Señor, líbrame de mis pecados que me son ocultos. O sea, que nadie lo ve, que solamente yo entiendo que sí lo soy. Mire, nadie se conoce a sí mismo más que nosotros mismos. Y muchas veces sabemos el pecado que nos asedia. Muchas veces sabemos la situación, pero no tomamos cuenta en esto. Hermanos, nosotros debemos de perseverar en la oración y pedirle al Señor cada día que nos ayude a conocernos más. Acercarnos al Señor en perseverancia y en amor, en sinceridad y en transparencia delante de Dios. Decirle, Señor, ayúdame a cambiar. Porque muchas veces nosotros queremos que el otro cambie. Hermana Lucía, Manuel, a veces yo quiero que usted cambie, pero a veces el problema está en mí. A veces el problema soy yo. Pero como dijo Jesús, la paja va a quedar como en el ojo ajeno. ¿Por qué tú miras la paja de tu hermano y no haces ver la viga que tiene? Porque muchas veces siempre, y no me canso de decir esto, el que tiene más falta es el que le encanta acusar a los demás. O sea, ¿qué se debe? Porque él busca justificarlo de él en la posición del otro. Nosotros debemos de ir a la presencia de Dios y abrirle nuestro corazón al Señor. Pero ser perseverante en esto, como dice el pastor Guzmán, cada día debemos de coger el machete a deshiervar, a quitar la hierba, ¿de qué? ¡Del orgullo! ¡Del orgullo! Porque cada día se levanta el enemigo, cada día me levanto yo mismo, mi propia carne, mi propio ego. Por eso debemos permanecer perseverantes en la oración, pidiéndole al Señor que nos ayude a seguir creciendo, pidiéndole al Señor que nos ayude a avanzar en el Evangelio, porque muchas veces nos vamos a quedar enanos espiritualmente. Yo me he dado cuenta que hay mucha gente que son intelectuales, que son, wow, no teólogos fuertes, pero espiritualmente están enanos. Así conocí muchos. En la escuela mía, cuando yo estudiaba, yo encontraba jovencitos, digo, yo era joven, y hombres, Emanuel, que me lograban casi todavía en el mismo curso. En el mismo curso, repitiendo una y otra vez, porque no aprendían nunca. Y eso muchas veces estamos dentro de la iglesia, personas que han pasado tantos años y se han quedado enanas. Hermano, esto es para avanzar, pero hay que tener una disciplina en la oración y una disciplina en el estudio de la palabra.
de Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en el estudio de su palabra, cuando nosotros nos enfocamos en predicar el evangelio, cuando nosotros nos enfocamos en una oración perseverante, podemos vencer bajo cualquier desafío que se nos enfrenten, porque el mismo Dios nos da la fuerza, el valor para poder vencer las fuerzas del enemigo. Señores, nosotros no estamos peleando con algo, con un mito. Nosotros no estamos peleando con una historia, nosotros estamos peleando con algo real. Así como Dios nos dirige a través de su Santo Espíritu, el enemigo a través de su malicia, a través de sus demonios y sus espíritus, nos hacen la guerra porque somos enemigos. ¿Y cómo podemos avanzar? Perseverando en la oración, constante en la oración. Como nos dice este hombre que canta, ¿verdad? Oscar Medina, el poder del cristiano está en la oración. Es ahí donde el cristiano se fortalece, en la oración. Cuando Cristo caminó sobre las aguas, podemos decir, bueno, es que Jesús era el mismo Dios. Bueno, pero es que Cristo no venció a Satanás siendo Dios. Lo venció como hombre, con cuerpo. Cristo pasó alrededor, dicen, de 9 horas orando al Padre. Y yo puedo testificar esto. Cuando una persona pasa mucho tiempo en oración, oiga bien, cuando una persona pasa mucho tiempo en oración, sumergido en la presencia de Dios, hay algo en su interior que se siente fuerte, que se siente diferente. ¿Qué es? Su hombre interior. Hay una fortaleza espiritual que te ayuda a ver más allá. Te ayuda a sentir a una misma presencia del enemigo cuando se te acerca. Porque tu hombre interior está despierto. Tu hombre interior está fortalecido. Tu hombre interior se siente por encima de la carne. Y para nosotros poder doblegar la carne, tenemos que ser perseverantes en la oración para poder vencer. Perseverando en la oración con una actitud positiva, pero también con humildad, reconociendo de que somos pecadores, mostrándole al Señor lo que somos. Señor, soy un pecador indigno. Yo no soy digno de entrar a tu presencia. Yo no soy digno, Señor, de entrar a tu altar. Señor, por el favor de Jesucristo, por ese amor que tú tuviste y moriste por mí en la cruz. Señor, yo soy justificado. Ayúdame, Señor, a conocerme a mí mismo y a cambiarme a mí. Porque es muy fácil, Emanuel, señalar la falta del otro, como decía ahorita. Pero ¿y la mía? Yo no la veo hasta que me sincere con Dios. En la manera que yo me sincero con Dios, en la manera que yo soy perseverante en lo que estoy pidiendo, en la manera que yo soy, me sumerjo en la presencia de que yo me hundo allá bajo los pies de Cristo, es que muchas veces me doy cuenta quién soy en realidad. Oh, pero Isaías dijo, soy como un trapo, mis obras son como trapo de inmundicia. O sea que muchas veces lo que yo pienso que estoy haciendo bien, está mal, delante de Dios. Que debo de arrepentirme aún de eso. Y dice el Salmo 39, guardaré mi boca para no pecar contra ti. Y aún cuando el impío, ¿qué? Esté delante de mí. Y aún de las cosas buenas. Guardaré silencio. Hermano, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, le decimos, Señor, heme aquí. ¿Qué soy? No soy nada. Yo no soy nada. Y sumergirme en la presencia de Dios, hermano, con una oración constante, perseverante, diciéndole y mostrándole al Señor que yo no soy nada, que yo soy un digno pecador. Señor, dándole a conocer, porque muchas veces, hermano, como Jesús dijo, muchas veces piden y no reciben. ¿Qué es lo que hace? Pedir mal. Y Santiago vuelve y lo repite. Ustedes piden y no reciben, ¿por qué? Porque piden mal. Hermanos,
Desde que yo entendí estos principios, dejé de orar por cosas triviales. Óigame esto. Cuando yo entendí estos principios, dejé de orar por cosas triviales, por cosas comunes, como trabajo, salud, y así sucesivamente. Me enfoqué, ¿saben qué? En como dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que van a hacer añadidas. Comencé a decirle, Señor, ¿qué quiere que haga? Señor, ayúdame a crecer para yo ayudar a otros. Señor, ayúdame a predicar tu palabra. Señor, ayúdame a llevar tu evangelio. Señor, ayúdame a yo vivir una vida íntegra. Señor, ayúdame a vivir una vida santa. Señor, ayúdame a ser útil, Señor, en tu rebaño. Como dijo Jesús, envía obreros, busca obreros, pídele al Señor que te emplee en su viña. Cuando usted comienza a enfocar su vida en Dios, en que usted puede ser útil a Dios, en que usted puede ayudar en el reino de Dios, cuando usted comienza a decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué puedo hacer en tu reino? ¿Qué puedo hacer en la iglesia? Señor, ¿qué puedo hacer por las almas que se pierden? Señor, ayúdame a encontrar a las almas. Señor, dame tu palabra. Señor, lléname de tu Santo Espíritu para yo. Señor, ayúdame a hacer luz para ayudar, para alumbrar a los que están en tinieblas. Señor, ayúdame a hacer sal para darle sabor a aquellos que no tienen sentido andando en el mundo. Cuando usted se enfoca su oración en esto, ¿sabe qué va a pasar? Su espíritu o su alma comienza a hacer un giro de 28 grados porque usted se está enfocando en las necesidades del reino y no en las cosas terrenales. Por eso que el apóstol Pablo nos dice, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo, en esto pensar y buscar primeramente ¿cuáles? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Y cuáles son las cosas de arriba? Las almas que se pierden. A la hora que usted se enfoca en la oración, en su vida, en pedirle y enseñarle y mostrarle al Señor qué es lo que usted quiere, su familia, su vecino, su compañero de trabajo, todo el mundo comienza a darse cuenta del cambio, pero usted no. Comienza todo el mundo a darse cuenta del cambio que hay en usted. Usted viene a darse cuenta ya cuando su vida va de un giro de 90 grados. Dios transforma. Por eso es que la palabra nos dice que nosotros a través de la oración, como dijo en el libro de los Hechos, en el verso 26, dice que, dice en el libro de los Hechos, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, según el libro de los Hechos 6:4. En eso nosotros tenemos que buscar a Dios, en perseverar en la oración y en el buscar el ministerio de la palabra de Dios. Debemos enfocarnos en esto, en buscar la gloria de Dios. ¿Y cómo logramos esto? Persistiendo, perseverando en la oración y en el estudio de su palabra. Dios le bendiga y Dios le guarde.